Dios los bendiga, hermanos, y bienvenidos a otra escuela bíblica en este domingo de resurrección. Hoy vamos al estudio 47 y el tema de hoy es Naamán, un seguidor reacio. Una persona reacia es una persona que se niega o que se resiste a obedecer. Así que Naamán, un seguidor reacio, un seguidor rebelde. Y vamos al libro de Segunda de Reyes. Comenzamos desde el capítulo 5, verso 1 hasta el verso 14. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey de Siria sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Siria por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Nos habla de Naamán, un guerrero valiente, un guerrero importante, un guerrero que estaba en alta estima delante del rey de Siria. Era el comandante, el general del ejército más poderoso de aquel tiempo, que era el ejército de Siria, Naamán. Valiente guerrero, bien conocido, era el general más temido, el hombre más temido de toda aquella región, porque tenía el ejército más poderoso. Sin embargo, tenía un problema. Dice que era leproso, padecía de lepra. La lepra era una enfermedad en aquel tiempo incurable. Consistía en una serie de supuraciones, una serie de ampollas en la piel. Se convertían en llagas y estas llagas se convertían en úlceras porque no había suficiente drenaje en la circulación. La persona que padecía esto, con el tiempo, pues perdía los dedos en sus extremidades e iba carcomiendo la piel poco a poco hasta llegar a la muerte. Y quizás lo más triste de esta enfermedad es que mantenían a la persona alejada de la comunidad, mantenían a la persona separada de la comunidad. La persona que tenía lepra se consideraba inmundo y nadie se le podía acercar porque también se contaminaba. Así que permanecían viviendo fuera de la comunidad, no podían adorar a Dios, eran ineptos para adorar a Dios en el templo, por supuesto, y por lo tanto era un gran sufrimiento para estas personas. Y Naamán, a pesar de ser un hombre tan poderoso y tan famoso y tan reconocido por el rey de Siria, tenía este padecimiento de la lepra. Dice en el verso 2: En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Quiere decir que en la casa de Naamán, junto a su esposa, tenían a una criada que venía de Israel, cautiva de Israel, y vivía en la casa de Naamán. Continúa diciendo el 3: Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí está esta mujer que es una sierva, es una esclava en la casa de Naamán. Sin embargo, notamos que ella no guarda ningún rencor hacia sus captores. Todo lo contrario, ella desea que Naamán sea sanado, siendo Naamán y su esposa sus dueños y ella cautiva, esclava. Ella sabe que conoce a alguien en Samaria, en Israel, que puede sanar a Naamán de su lepra, que es el profeta Eliseo. Y ella aconseja a su señora que Naamán viajara y fuera donde este profeta Eliseo para ser sanado de su lepra. Dice el 4: Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Siria. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Así que por orden del rey de Siria va Naamán hasta Israel a buscar ser sanado de esa lepra. Dice en el verso
Continúa diciendo en el verso 4, el verso 5. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Todo esto llevaba Naamán supuestamente para pagar por su curación de la lepra al hombre que lo sanare. Repito, llevaba 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía lo siguiente: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de lepra. Aquí hay una carta, un mensaje por medio de una carta que envía el rey de Siria al rey de Israel, diciéndole que quiere que lo sane de esa lepra. El rey de Siria le envía una carta al rey de Israel diciéndole: quiero que sanes a mi siervo Naamán de su lepra. Dice el verso 7: cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, rasgó sus vestiduras en señal de duelo, en señal de preocupación, en señal de aflicción, y dijo lo siguiente: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Lo que sucede aquí es que el rey de Israel percibió esta carta como una amenaza para él y para su gente. Pensó el rey de Israel que este rey de Siria le estaba pidiendo que sanara a Naamán de su lepra. Obviamente la lepra era incurable y él pensaba que el rey le estaba reclamando, le estaba pidiendo que lo sanara de lepra a Naamán. Obviamente, como no iba a poder sanarlo, iba a tener entonces represalias contra este rey. Entonces eso iba a ser una excusa, un pretexto para atacarlo. Por eso dice el rey de Israel: creo que solo busca pelear conmigo. El verso 8 dice: sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje Eliseo al rey de Israel. Le preguntó: ¿por qué estás tan angustiado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Le dice Eliseo al rey: no te angusties, envíamelo acá, y sabrán todos que hay profeta en Israel. Dejando implícito también que iba a saber el mundo que había el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, estaba en Israel. Continúa el versículo 9 y dice: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Naamán estaba frente a las puertas de la casa de Eliseo con todo su ejército, con sus caballos y carros de guerra. Todo ese ejército poderoso frente a la casa de Eliseo. Y dice el verso 10: pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero. Fíjense que Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Naamán, un hombre muy importante en esos tiempos, el hombre más temido de todas las naciones de aquellos tiempos. Y sin embargo, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, sino que le envía un mensajero. Y le dice lo siguiente. El mensajero le dice: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Obviamente Naamán esperaba una bienvenida calurosa, una bienvenida bien pomposa, un recibimiento bien llamativo, pero lo que sucede es que en los caminos de Dios todo es diferente. En los caminos de Dios todos valemos lo mismo, todos somos importantes. Naamán esperaba un recibimiento especial, un trato especial por ser el comandante del ejército más poderoso de esa época. Sin embargo, Eliseo le envía un mensajero. Dice el verso 11 que Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. ¿Por qué? Porque Eliseo ni siquiera salió a recibirlo y lo mandó con un siervo a lavarse 7 veces en el río Jordán, que era un río turbio, era un río sucio, era de los ríos menos limpios que había en aquella región.
Dice Naamán lo siguiente: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y pregunta esto Naamán: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Ciertamente, estos dos ríos que menciona Naamán, los ríos Habaná y Farfar, eran de los ríos más limpios que había en aquella región. Sin embargo, lo envió Naamán a lavarse en el río Jordán, que la característica principal de este río era que era un río turbio, era un río sucio. Así que se enojó Naamán. Dice Naamán: ¿por qué yo no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Naamán, hombre arrogante, orgulloso, sabía que era un hombre, pues, un oficial del ejército más poderoso. Obviamente tenía su orgullo de ser un hombre especial y él, pues, creía que merecía ser lavado en un río de los más limpios. Pero las cosas de Dios no funcionan como las del mundo. En los caminos de Dios hay que someterse. En los caminos de Dios, si queremos obtener algún favor de Dios, tenemos que humillarnos y someternos y sobre todo obedecer. Así que Naamán dice, dio media vuelta y salió enfurecido de aquel lugar. Imagínense, ni siquiera el profeta salió a recibirlo personalmente, sino que envió un mensajero. El mensajero le dice que se lave 7 veces en el Jordán, un río como ese, de aguas turbias, y obviamente salió muy enfurecido de aquel lugar. Verso 13 dice, sus oficiales entonces trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, fíjense que aquí es interesante que en esta lección Dios usa a esclavos, Dios usa a siervos. Primero Dios usó a una esclava en la casa de Naamán, cautiva de Israel. Luego Eliseo envía a un siervo también, a un esclavo, a decirle a Naamán que se lave 7 veces en el río Jordán. Naamán se niega, Naamán no quiere lavarse en ese río, y vuelve Dios y usa aquí a otros siervos, a otros esclavos, a los siervos de Naamán, y dice, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón, sus criados, y le dijeron sus esclavos, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Dice, así que en verdad, le dice a sus criados a Naamán, le dicen, en verdad, usted debería obedecerlo cuando sencillamente le está pidiendo, le está diciendo, ve, lávate y te curarás. Están diciendo los criados, los siervos de Naamán le están diciendo, Señor, lo que te está pidiendo el profeta Eliseo no es algo difícil. No te está pidiendo que lleves cargas pesadas. Nada difícil, sencillamente lavarte esas 7 veces en el río Jordán. Luego dice, así que en verdad debería obedecerlo, le dicen los criados. Le dijeron, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán, ¿qué hizo? Bajó al río Jordán. Sus criados, sus siervos lo convencieron de lavarse en el Jordán. Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces. Yo me imagino a Naamán cuando llegó al río Jordán. Entra la primera vez, se sumerge completo, sale del río la primera vez, vuelve por segunda vez, se sumerge, sale, vuelve a la orilla, vuelve, entra, se sumerge por tercera vez, y esto hizo 7 veces. Sería una humillación para Naamán, no solamente porque tenía que sumergirse 7 veces, sino porque él era un oficial muy importante, el más temido en toda aquella región, y tenía que lavarse en el río más sucio de aquel lugar, y por 7 ocasiones. Dice, se sumergió entonces 7 veces, tal como el hombre de Dios Eliseo le había indicado. Como resultado de esto, dice que su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó.
se curó Naamán? ¿Por qué se curó Naamán? Porque se sometió a Dios. Porque dice la palabra que el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Naamán tuvo que obedecer. Naamán tuvo que reconocer que Jehová Dios, el Dios de Israel, era el verdadero Dios todopoderoso. Esta lección nos enseña, fíjense que Naamán tuvo que someterse para ser sanado, tuvo que obedecer, tuvo que entrar al río Jordán, tal como lo había dicho el hombre de Dios. Naamán reconoció que para tener esa sanidad que él tanto anhelaba, tenía que estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios y a obedecer. Y eso es una enseñanza para nosotros. Si queremos el favor de Dios, tenemos que someternos a Él, tenemos que obedecerle, hacer su voluntad, dejar el orgullo y, como todo hombre o mujer humilde, obedecer lo que manda el Señor. Tenemos que estar dispuestos a las condiciones de Dios. Tenemos que entender que para obtener el favor de Dios no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Dios. Dios los bendiga y que pasen un feliz domingo de resurrección.